comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Hola, pues bueno, con el saludo y el cariño de siempre a nuestra comunidad de Yo Contigo y de Yo Dependo. Estamos muy contentos nuevamente de que la licenciada Rosana Tercero nos haya hecho el favor de continuar con este tema que se nos quedó, pues es a medias y yo creo que puede haber muchas partes, ¿verdad? Pero pues nos quedamos muy picados, nuestra comunidad nos ha pedido que lo completes, ¿no? Al menos lo más importante, te lo agradecemos mucho. Pues bueno, gracias a la productora de Closer Network que hace posible con todo su equipo la grabación de estos videos. Y bueno, pues el tema, aquí con la licenciada, bueno, vamos a volver a retomar su presentación. Ella es licenciada en Derecho, especialista con especialidad en civil. Ella tiene una expertise en abuso emocional, ha sido docente por muchísimos años, actualmente es abogada postulante y bueno, pues en estos temas de abuso emocional ella es la mejor. Por aquí en nuestros gráficos, en el video van a salir nuevamente sus datos, su correo electrónico para que la contacten en el caso que ustedes necesiten ayuda profesional, sobre todo como especialista ella en divorcio. Pues bueno, para no perder tanto en esto, nos quedamos en nuestro podcast número 48, vimos el abuso emocional y bueno, nos diste toda la explicación de todo lo que es, cómo se va generando, cómo se va dando, cómo el abusador le baja las defensas al abusado. Vimos tips muy, 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 muy interesantes que nos sirvieron muchísimo, pero bueno, nos faltó el gaslighting. El gaslighting, bueno, pues hemos sabido por expertos, muchos psicólogos te dicen que veas esta película que se llamaba Luz de Gas, Gaslighting, que es una película que la encuentran en YouTube para nuestra comunidad. Es una película de 1944, todavía en blanco y negro, donde los psicólogos lo tomaron como el patrón de abuso emocional donde la persona duda de sí misma, ¿verdad? En esta película él hace ciertas estrategias, ciertos movimientos que desde luego que no son reales, que a ella la hace sentir que vive otra realidad, esa realidad que no existe, pero definitivamente es porque la quiere enloquecer, ¿verdad? Y ella lo logra. Es una película que para las personas que tienen duda de esta situación, pues la pueden ver en YouTube, ahí está. Y bueno, Rosana, pues vamos a nuevamente pues agradecerte. No, bueno, Moni, me da muchísimo gusto la confianza y poder seguir aquí transitando por este tema que es tan, tan extenso, que es el abuso emocional. Y el día de hoy vamos a tratar un tema un poquito más concreto, ¿no? Que es esto que se conoce como gaslighting. Como ya dijiste, el término se acuñó dentro de las personas expertas en el abuso emocional, se acuña o se toma este término de gaslighting de esa película. Es decir, porque es ese proceso en que esta persona, la pareja, de hecho, quiere enloquecer a esta mujer para poder disponer de su dinero, no sé, internarla en un hospital y él disponer de su dinero. Entonces es muy interesante que se haya acuñado, tomado este nombre y se haya transportado a la rama de la psicología en el abuso emocional. Al final las películas también son un modelo, una herramienta que les sirve a los expertos o las filman, ¿verdad? Precisamente para hacer acuñarlas o para que sirvan definitivamente como el patrón. Quiero que nos digas cuáles son los instrumentos del gaslighting. Bueno, mira, primero vamos a definir, ¿no? El gaslighting es un patrón de abuso emocional o es una estrategia de manipulación
que va encaminada a hacer sentir a la víctima que está perdiendo la razón, es decir, que empiece a desconfiar de sus percepciones, es decir, de lo que vio, de lo que escuchó, empieza a dudar de su memoria, empieza a dudar de su juicio y llega un punto en que la persona efectivamente piensa que se está volviendo loca. Es decir, si lo que ve no lo vio, si lo que escuchó no lo escuchó, o lo escuchó mal, o se distorsionan las cosas, entonces el objetivo es hacer dudar a las personas de su propia percepción, es decir, desconectarlas de la realidad, ¿sí? Hace un momento hablamos nosotros de la disonancia cognitiva, es decir, si ya nada checa en tu vida, la persona realmente siente que algo está pasando mal con ella. Entonces ya no tiene la seguridad en sí misma, ya no cree en sí misma, deja de creer de manera absoluta. Depende también, luego siempre hay que recordar de los grados, ¿verdad? Y del tiempo en el que se haya pasado en esta situación. Entonces, la persona duda de su percepción, de sus pensamientos, de su juicio, de su memoria, duda de sí misma. Sí, el ya nada checa es cuando yo creo que no hice, que sí apagué la luz, o que sí le cerré a la llave, o que, porque esta es la agresión del gaslighting, claro. ¿Verdad? Y entonces yo tengo una realidad y tú tienes otra, la disonancia cognitiva. Entonces, sí llega él a poseer tu percepción. O sea, el abusador, vamos a insistir en que puede ser él o ella, es decir, no tiene género, ¿verdad? Ella, el abuso emocional lo tenemos, se habla también de manera genérica, pero puede darse en los dos esos. Con los dos, claro. Entonces, ¿qué es lo que comienza a suceder? La persona se empieza a sentir muy confundida, empieza a tener cuadros de ansiedad muy grandes, pues imagínate nada más. O sea, si tú misma estás dudando y estás repitiéndote en tu cabeza, no, es que sí se lo dije, no, es que sí me lo dijo, no, es que sí sucedió. Entonces empiezan a presentar unos cuadros de ansiedad muy fuertes, de confusión, de depresión, etcétera. Entonces, la víctima comienza a cuestionarse su salud mental, ¿no? Y sentirse realmente, pues, me estoy volviendo loca, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan? ¿O cómo se va produciendo? Esto no quiere decir que se excluyan unos de otros o que se den en ese orden o en ese tiempo, sino más o menos de manera un poquito más didáctica para que se vaya entendiendo cómo funciona esto. De verdad, yo creo que ninguna persona cree que pueda ser vulnerable a esta situación, ¿no? Las personas no tendemos a creer que podemos ser manipuladas así, sobre todo si se recuerdan que vimos la vez anterior, que decíamos que el primer paso de un abusador es precisamente enganchar, es decir, ganar la confianza de la persona, ganar el cariño. Si lo primero que hace es bajar las defensas, tú confías plenamente en esa persona, ¿no? Tú crees en esa persona o tú quieres a esa persona, cualquiera que sea. Se puede dar en cualquier relación, como decíamos, o sea, se puede dar entre los padres, entre los hijos, entre los hermanos, entre las parejas, entre los compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, puede venir de cualquier lado y aparte, pues, el desconocimiento de las personas de que puedas pasarles eso. Claro. ¿Sí? Yo creo que ninguna persona andamos por el mundo pensando que te puedes topar con esta situación o con una persona con estas características. Entonces, bueno, por eso es importante lo primero que es el conocimiento. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, se utilizan básicamente 5 ejes. Primero, la mentira, ¿no? Pero la mentira con una contundencia tal que por supuesto que la víctima no duda, es decir, duda de sí misma, no duda del otro, de quien le está mintiendo, porque miente con una asertividad, con una contundencia tal, pues te hace dudar a ti. Sí, un gran artista, o sea, claro, un gran actor. Por supuesto. Inclusive, o sea, estas mentiras se pueden dar hasta en las cosas más simples, o sea, las más sencillas, como decías tú hace un momento. Por ejemplo, te dejé dinero en el cajón para que se pague tal cosa. Vas tú, buscas y le dices, no está, no, pues ya lo perdiste, ya te lo robaron, ya te lo gastaste, o sea, seguramente ahí está, no es cierto. Y tú vas a dudar, o sea, realmente vas a pensar, o vas a dudar de todo el mundo, o vas a dudar de ti. O
O sea, ya lo perdí, Se dan situaciones, por ejemplo, adentro de las casas, así como decías tú, empiezas a encontrar los objetos, desaparecen, o sea, se te pierden cosas, no, pues sabrá Dios, o empiezas a encontrar tus objetos destruidos, pero ¿en qué momento pasa esto? O yo lo dejé aquí también. Es muy usual que en las cosas cotidianas, cuando más prisa, pues las llaves estaban en un lado y ya te las cogí, ya no las encontraste jamás, entonces pues tú lo hiciste. En los acuerdos, por ejemplo, en cuanto a los horarios, tú quedaste de llegar a las 7 de la noche, ¿no? Porque él o ella te dijeron que a esa hora era el evento. Llegas a esa hora y te dicen, ¿pero qué pasó? O sea, si yo te dije que era a las 6, no, pero claro que pasó. Y no importa si lo tienes por escrito, ¿eh? No importa, aunque haya una evidencia. Yo te voy a decir una cosa, había personas que llegaban, es que mira, no importa, te mandó un mensaje y te dijo a las 7 en punto, tienes que estar en tal lugar y tú llegaste a las 6, pero luego te hablé y te dije que no, que era a las 6. O sea, qué irresponsable, ¿cómo pudiste dejar esa cita, pasar esa cita? Tanto trabajo o un compromiso muy importante, ¿verdad? O al revés, si tú le pasas una información y le dices, se va a llevar a cabo esta reunión tal día, y no llega, y luego te va a decir, tú me dijiste que era el sábado, no, te dije que era el viernes. Entonces tú vas a empezar a dudar de todo, de todas tus palabras, de todas tus acciones. Pero sí lo hace premeditadamente. O sea, lo hace claro, para claro, confundirte, para confundirte. Y te digo, y son en las acciones a veces más simples. Tú dices, no tiene que ser una acción grande, ¿no? En una cuestión importante. No, en las acciones cotidianas, de la cotidianidad. Yo paso a recoger a los niños hoy a la escuela, ¿ok? El otro sigue con su vida y de repente te llaman y te dicen que los hijos están en ahí, que nadie fue por ellos. Tú le hablas a la persona, tú quedaste, yo. O sea, claro que jamás, o sea, yo nunca te dije, estás loca o estás loco. Cuando nosotros empezamos a escuchar muy frecuentemente esta frase, es muy frecuente, estás loco o estás loca o eres una exagerada, eres una escandalosa o escandaloso. Eso, cuando empiezas a oír que no se valida absolutamente nada de lo que sientes, de lo que viste, de lo que escuchaste, fíjate, te digo que se puede dar en cualquier relación. Yo tengo una muy querida amiga mía desde hace muchos años. Y en aquel entonces, bueno, las dos, yo era completamente ignorante de estas situaciones. Y era muy frecuente que yo convivía mucho en su casa con su familia, con su mamá, y era muy frecuente que me hablara y me decía, ¿verdad que mi mamá dijo esto? ¿Qué fue? ¿Verdad tú estabas ahí? Pues sí. Es que ahora dice que no. Créeme que yo también dudaba, aunque yo hubiera estado ahí presente. Ella me hablaba a mí para confirmar en su desesperación que sí había sucedido eso, es decir, que su mamá sí le había dicho o le había o sea, ella le estaba haciendo gaslighting a su mamá. No. La mamá a la hija. Ya. Y ella, como teníamos mucha relación, siempre me estaba, cuando yo estaba presente, exactamente, en esa desesperación, en los momentos en los que yo estaba presente, me preguntaba desesperada, pero ni así, y yo inclusive llegaba a dudar, pues uno está completamente ingenuo en esas circunstancias, hasta que ya muchos años después que me empecé a interesar en el tema, dije, qué barbaridad, porque esa relación siguió de la misma forma, ¿no? Las personas llegan con uno y dicen, es que mira, aquí lo escribí, es que mira, yo lo anoté, empiezan a entrar en un estado como ya desconfían completamente de sí mismas, ya no tienen confianza en sus percepciones ni en sus recuerdos. Todas las personas dicen, es que lo voy a grabar o la voy a grabar, es que voy a hacer que me firme, dice, para poder validar, fíjate nada más, qué terrible. O sea, ¿cómo tienes que llegar a esa circunstancia? Decir, tengo que grabar todas las conversaciones, no importa que las grabes. Lo van a negar porque te van a decir que después, que tú entendiste mal, que después te confirmaron, que tú no escuchaste bien lo que dijeron, etcétera, ¿no?
Entonces, la mentira va a estar presente, una mentira contundente. Okay. En que una persona que no... La uno, la mentira contundente, grandes actores. Absoluta, así es, ¿no? Y la gente llega a pensar, pues el que está siendo objeto de eso, que desconoce muchas veces esta situación, o que ya ha vivido durante mucho tiempo de su vida en esa situación, pues sí, acepta que seguramente el otro tiene la razón. Es cierto. Esa es la primera estrategia. Esa es la primera, ¿no? La mentira contundente. La segunda estrategia es la conducta de refuerzo, que ya la vimos también en la ocasión anterior. La conducta de refuerzo es que entre todo esto que te va sucediendo, esta persona que inicialmente se portaba de manera encantadora, con la cual te vinculaste, ¿no? Por todas las virtudes que consideraste que podía tener, vuelve a aparecer en algún momento, porque acuérdate que todo esto se da en el marco del abuso emocional, es decir, el gaslighting son estas estrategias para el abuso emocional. Entonces esta persona otra vez vuelve a reforzar su encanto y otra vez vuelve a tratar muy bien, vuelve a alabar, vuelve como al principio, para bajar cuando alguien empieza a decir es que algo aquí está mal. Entonces regresa el encantador de serpientes o la encantada de serpientes para que tú digas, no, es que efectivamente a lo mejor sí soy yo la que está mal, ¿sí? O sea, a lo mejor no es cierto que esto esté sucediendo, ¿verdad? Entonces esta conducta de refuerzo hace que dudes aún más de tu persona, ¿sí? La siguiente es la negación de lo evidente o la resignificación, que les digo yo, de los hechos o de su significado. Es decir, la distorsión de los hechos o de su significado. Es decir, ya entendemos que está mintiendo, ¿no? Que está mintiendo siempre. ¿Y en qué consiste esto? Resignificar un hecho. Es decir, que las cosas no sucedieron como de hecho sucedieron, que sucedieron de otra forma. La distorsión de los hechos es, yo que sé, vamos a poner un ejemplo. Tú estás en algún evento. Una fiesta. Una fiesta, ¿no? Con los amigos o las amigas de tu pareja. Y termina, todo transcurre de manera normal, todo estuvo muy bien. Termina la fiesta y cuando estás en la soledad con esta persona, dice, qué bárbaro, o sea, ¿cómo pudiste haberte comportado de esa manera? Pues, ¿cómo? ¿Qué manera? Pues, ¿qué crees? Todo el mundo se dio cuenta cómo estabas actuando, cómo fuiste una grosera o una descortés, o cómo realizaste conductas impropias con la pareja de tu amiga. ¿Cómo? ¿Pero en qué momento? Sí, pues si todo el mundo lo vio. Entonces uno, no, yo no actué de esa manera, no es cierto. La resignificación o la distorsión de las acciones de lo que tú haces, y jamás, obviamente, tuviste ni siquiera el menor atisbo de que eso está sucediendo. Es una mentira. O sea, los hechos no se dieron así. O al revés, es decir, que haya una falta de respeto hacia tu persona en el momento en que tú reclamas, pues te van a decir, claro que no, yo nunca estuve coqueteando con aquella persona, yo no me comporté de manera impropia, tú estás loca, tú estás mal. Y tus sensaciones, estás enojada y no tienes por qué estás enojada, porque lo que viste, porque los actos que tuviste ahí que yo realicé no son ciertos, son distintos. Entonces la resignificación es distorsionar los acontecimientos, los hechos, de tal manera de hacerlos encuadrar en algo que no sucedió. Como ahora se usa tanto el celular, por ejemplo, me ha tocado ver que hay parejas, o sea, que están así que, ¿y por qué estás con el celular? Estoy contestando de trabajo y a lo mejor es otra cosa, ¿verdad? A lo mejor es otra situación y yo creo que una persona abusadora de ahí se puede valer para hacerla dudar, ¿no? Resignificar el hecho con otra, claro, con supuesto. Con otra intención. Pero ni aunque tengas la constancia, es curioso, Sí, porque luego la persona que está sufriendo esto, hay que recordar siempre que esto es un patrón, es decir, te empieza a pasar esto de manera constantemente, ¿sí? No de manera aislada, no fue un olvido, un error, no, esto empieza a sucederte en tu vida de manera constante.
Y uno empieza a ver la actitud de la víctima es que trata de validar cuánto. Si él te dice, tu amiga fulanita me dijo esto de ti, o sea, que te estás comportando así, que haces estas cosas, o sea, que ya no te quieren invitar porque es desagradable. Y tú le hablas a tu amiga y le dices, oye, pues, ¿qué pasó? No, nada. Que tú le dijiste, bueno, no. Tú le dices, no es cierto. Claro que no, pues no te va a decir a ti, ¿verdad? O sea, esas cosas no te... Por supuesto que me lo dijo. Entonces, ves que la persona comienza a buscar validación en todos lados. O sea, alguien que le diga que efectivamente sí lo vio, que efectivamente sí sucedió, ¿sí? Pero no la va a encontrar. Es decir, no importa qué tanto esté buscando esta validación porque ella ya no la tiene en el interior. Que eso es lo terrible. O sea, ya cuando la persona realmente duda de sí misma y cuando está enganchada en una relación donde la están haciendo el gaslighting, es complicado. O sea, la persona tiene que tener otra vez la capacidad para volver a autovalidarse, o sea, confiar en sus sentidos, ¿sí? Yo no estaba ahí, tú ves a la persona en determinada circunstancia, en determinado lugar, y le dices, yo no estaba ahí, yo no es cierto. No fui yo, tú estás loco o estás loca, ¿sí? Entonces, el resignificado de hechos que sí sucedieron, ¿verdad? Sí estuviste en esa reunión, sí estuviste en ese lugar, efectivamente. Pero lo que no es cierto es el significado de lo que sucedió. Si tú saludaste a alguien, no quiere decir que tú te comportaste de una manera inapropiada y la hiciste o lo hiciste sentir. Pues tal vez no, tal vez fue un simple buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿Sí? O al revés, si tú observas que el otro se portó de una manera inapropiada, te van a decir, oye, pues, si yo nada más lo saludé, o sea, estás loco. Si toda la percepción y los significados de las acciones van a estar distorsionados, ¿sí? Exacto. Entonces, esa es otra de las cosas que... La resignificación. Ajá, o sea, y la negación de lo evidente, ¿verdad? Porque eso es lo que está negando, lo evidente, lo que acaba de suceder, cómo sucedió, que es evidente porque lo viste. Claro. Sí, lo escuchaste. Claro. Entonces, se distorsiona y se niega. Otra de las estrategias que usan es la campaña de descrédito. ¿Campaña de descrédito? Campaña de descrédito. Ándale. Eso se me hace que está pavoroso. La campaña de descrédito es cuando la persona que está realizando este abuso emocional se extiende a la familia, a los amigos, a los compañeros, a los colaboradores de la víctima, es decir, al entorno de la víctima, les miente para hacer ver a la víctima como la mentirosa o como la que tiene algún problema mental. Está loca, deprimida, está muy ansiosa, está violenta, es decir, el abusador comienza a hablar mal, por así decir, a desacreditar en primer lugar, con el núcleo cercano de la víctima, digámoslo así. Donde ¿sí? la puede perjudicar más, claro, o a lo mejor claro. La pueden defender, ¿verdad? También abusa al final del día de esas personas, ¿no? De la persona, no, del núcleo. Por supuesto, sobre todo si el núcleo desconoce lo que está pasando, pues tú imagínate que una persona, la pareja de tu hijo o de tu hija venga y te diga que ve a tu hijo muy violento o muy nervioso o muy deprimido, que cree que está tomando algún medicamento. Esto es frecuente, que está tomando algún medicamento para dormir, porque ya no, o que tu hijo está muy violento, ¿sí? O que estás muy preocupado porque lo ves muy mal y entonces quiere que la familia intervenga. La familia, cuando desconoce estas relaciones, la familia pues realmente le va a creer, o sea, no va a estar pensando en que esta persona está realizando una campaña de desacreditamiento de su propio familiar o de su propio compañero, ¿sí? Entonces, empieza a desacreditar al otro para que todo el mundo vea a la víctima como el mentiroso.
¿sí? O como el que está faltando a sus responsabilidades o a sus deberes, ¿sí? Como al que está realizando acciones que son impropias o que dañan a la familia o al negocio. Entonces resulta que la víctima también, obviamente, es aislada de su núcleo de apoyo, ¿ves? Porque los otros pues ya piensan que es la que está mal o que es el que está mal. O sea, piensan que efectivamente algo está pasando. Y sobre todo hay que tomar en consideración una cosa. Las víctimas comienzan a presentar síntomas, es decir, comienzan a actuar raro. Ya creérsela. Claro que sí. Entonces, la víctima pues la ves más ansiosa, sí, la ves más triste, la ves rara, más el entorno enojada. ya también se contaminó. Más Ya está enojada. contaminado Y el entonces, si tú ves a la persona, tu familiar más enojado, lo ves distante, y todavía viene el otro y te dice que también, o sea, que lo ve muy mal, que cree que está muy mal, pues, entonces esto se va a convertir en una enfermedad, ya se va extendiendo y la víctima ya no va a poder confiar en nadie. Y la familia o los amigos o los conocidos, porque a veces puede extender. Normalmente, como veíamos también la vez pasada, pues a las personas más cercanas, ¿no? Son las primeras a las cuales, con las cuales se hace esto, ¿no? Sí. Inclusive, pues, decirle a las amigas que esta persona, o decirle a los amigos que esta persona está hablando mal de esa amiga o que le dijo tal cosa, ¿no? Una difamación, la amiga va a decir, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces él empieza a crear este sistema donde empieza a contraponer a las personas que estaban cerca de la víctima. Empieza a contraponerlas a base de mentiras. Entonces, Por ejemplo, Rosana, si se pudiera dar el caso, por ejemplo, que una mamá le robe el cariño, o sea, que desprestigie al papá o el papá a la mamá, que lleguen a creerse de tal manera, oye, tu papá está loco y esto, y que ya lo traten como un loco y que le retiren el cariño o la admiración, todo, o a la mamá igual, o sea, sí, bueno, yo sí que sé que se da esto, ¿no? sí, por supuesto. Pero por supuesto. sí lo pueden, sí pueden llegar a creerlo así ya y no tienen remedio. Bueno, sí, hay remedio. Y sí, la familia, sobre todo en el núcleo familiar básico, pues, es donde se puede prestar con mayor facilidad a hacer esto, ¿verdad? Con las personas más cercanas. Entonces, claro, mira, ha habido casos de situaciones tan terribles como de que alguna de la pareja de los padres haya acusado a otro de delitos graves en contra de los hijos siendo falso. Es decir, que alguien haya acusado a su pareja, hombre o mujer, de un tipo de abuso sexual en contra de los hijos siendo falso. O sea, es muy, muy delicado porque las personas pueden llegar, todo es, te repito, en grados. Entonces, hay situaciones que se podrían llegar a presentar en grados extremos, ¿sí? De la mentira, para lograr lo que el abusador está buscando. Entonces, hay personas que, digo, y deberían de ser especialistas en estos temas, porque lo que se busca es precisamente un patrón, es decir, no una situación aislada, sino un patrón de conducta. Porque después ya cuando a las familias, por ejemplo, entran en recuperación, las familias sí van a empezar inmediatamente van a empezar a identificar esto. O sea, esto que les sucedió. Inmediatamente van a decir, van a saber que Sí, esto les les va a estuvo cuadrar perfectamente. pasando. Claro, por supuesto. Y ves cómo es insidioso y cómo iba y le decía a la víctima, tu mamá esto, tu mamá te trata mal, ve cómo te habla a ti, cómo le habla a los amigos, ¿sí? Te hace quedar mal en situaciones importantes, los sabotajes en los eventos importantes, no vas apropiadamente vestido, empieza a mentir o tus amigos son groseros con él o con ella, ¿sí? Y no lo ves. O sea, tú no lo ves por ningún lado. Bueno, entonces con esta campaña de descrédito, de verdad que ella ya, por la familia, ya manipuló toda
el entorno, el núcleo, las amistades, todo, ya la persona se sintió sola. ¿Cuál es el siguiente? Es precisamente esto, es decir, así de esta manera, haciéndola dudar de sí misma, haciendo que las demás personas duden de su cordura o de la capacidad de la persona, pues se produce lo que es precisamente otra de las estrategias, que es el aislamiento de la persona que está siendo objeto del abuso. Es decir, ya la persona ya no tiene apoyo familiar, ya no tiene apoyo. Ya está despojada. Está despojada de todo aquello que la podría ayudar, ¿ves? Entonces, una vez ya estando en esta situación de aislamiento, una vez que ya duda de sus percepciones, una vez que ya no cree en sí misma o en sí mismo, una vez que los demás ya no creen en esta persona, precisamente porque fue desacreditada a los ojos de los otros, se encuentra aislada. Este punto que culmina, ya está la persona completamente vulnerable al abuso, completamente vulnerable, es decir, completamente a merced del abusador. ¿Sí? Ese es ya te tienen o lo tienen en control, en sus manos. Pero bueno, ¿qué pasa ahí? Ya que la tiene en sus manos, ya loca o loco, ¿para qué lo quiere? O sea, ¿qué pasa? Pues para cualquiera que sea el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? A veces nada más el objetivo es tener el control absoluto sobre una persona para que haga exactamente lo que quiere, controlar la vida del otro. Pero ya está mal, ya no está no, en sus pues cabales. es que ya claro que no está en sus cabales. Una persona que ya perdió todo Así ya no es para qué. Bueno, a lo mejor tenga algo que el abusador quiera o nada más el simple placer de controlarle la existencia o haya algo que el abusador todavía quiera de cualquier naturaleza. O sea, puede ser de naturaleza económica, de naturaleza social, es decir, todavía haya algo, así es, todavía haya algo que pueda usar de la persona, porque realmente ese es el término. Se dice que en el maltrato emocional o en los casos de abuso extremo, ya cuando no le sirve, por ejemplo, en el caso de que es un narcisista, cuando la persona ya no le sirve, esta es la última etapa, la descartan. Es decir, si ya no le sirve para nada, ni siquiera lo divierte, porque a veces lo insidioso del abuso es que a veces para el abusador es divertido ver a la persona así, entrando en ese proceso de locura. Pero ya puede llegar un punto en que lo descarten, es decir, ya no me sirve para nada, ya ni siquiera me divierte. Esa palabra no me sirve es muy común en los narcisistas, ¿verdad? Ajá, exactamente. No me sirves de nada. O sea, tú qué me das, ya no hay nada que pueda. Cuando ya te quitaron todo lo que podías dar, entonces ya no me sirve. Y puede darse esa última etapa que es descartar a la persona fuera de la vida, ya que la dejó en ese estado. Ay, Dios mío. Mientras le siga siendo útil, mientras le siga sirviendo, la va a tener ahí controlada, ¿verdad? Y entre más grave el abuso, más tiempo se perpetúe, obviamente la víctima va a estar cada vez más vulnerable hasta poder llegar a estar en un estado de indefensión absoluta. ¿Y esta víctima no es victimaria? Es decir, que a su vez se pueda convertir en un victimario. Bueno, se pueden dar, por ejemplo, en los casos de las familias, se pueden dar una de dos. O se convierte, los niños, o se convierten en un abusador, en una abusadora, o en el contrario, ¿verdad? Se convierten en una víctima potencial, es decir, susceptible de que esto le siga pasando. O sea, víctima potencial, porque hablamos en el primer podcast que son víctimas reales, sí, ¿verdad? No. Esto es para validar a las víctimas reales. Entonces, se pueden convertir en víctimas reales. O sea, no. Los hijos se pueden convertir ya son víctimas de algún factor en la familia, ¿verdad? El padre o la madre, o de ambos. Es decir, si esto comienza en una etapa temprana, por ejemplo, de los hijos, pues o se pueden hacer o convertir en un abusador o en un codependiente, es decir, en una persona que ya no tiene capacidad de validar, que duda de sí misma, que se siente siempre insegura, siempre está
Cualquiera de los dos puede suceder. Buscar la misma esencia efecto. para poder funcionar. Claro, por supuesto que sí. Entonces sí puede llegar a pasar. Y de hecho, lo vemos frecuentemente, ¿no, Moni? Siempre te dicen, ay, es que la persona que cometió este acto atroz, por ejemplo, o un golpeador, una persona violenta o que llega a cometer actos ya fuertes, normalmente vemos, ay, es que también él fue abusado de niño, es que también él o ella fue golpeada de niño. Sí, generalmente. Generalmente. Sí. No, ya esto no se puede convertir en un victimario, la víctima se puede convertir en un victimario. Por eso yo digo muchas veces, entonces, atiendan a las víctimas. Resulta que se atiende mucho al victimario, es decir, al abusador, al agresor, se le cuida, se le comprende. Atiende a las víctimas para que no se vayan a convertir después. Si atiendes a una víctima temprano, pues a lo mejor vas a evitar que esa víctima se convierta en victimario o en agresor, claro, ¿verdad? por supuesto. Ay, no. Y bueno, pues ya estando en este estado, pero tú dirías, bueno, entonces ya no hay nada que hacer. Bueno, pues sí hay que hacer. Fíjate que yo he observado que las personas siempre conservan un cierto atisbo como de sentido común, como de intuición. Es decir, no importa que la gente siempre dice, es que aquí hay algo que no está bien, ¿sí? O sea, algo saben que algo no está no me cuadrando, encaja, ¿no? Claro. Entonces, por eso dice, bueno, ¿cuál es el paso número 1? Confía en tu intuición. Confía en tu intuición. Esa es la receta. Primero, confía en tu intuición. Qué difícil, porque ya no confías. Si ya no confía en lo que ve, pues ¿cómo va? Bueno, si no confías confía en tu intuición. Si hay algo que estás sintiendo que está mal, es porque hay algo que está mal. De alguna manera quedas tú. O sea, todavía está la persona ahí. O sea, la persona que fue destruida todavía está. Y de alguna manera todavía te está gritando que aquí hay algo que está muy mal, ¿sí? Entonces dice, confía en tu intuición. Y luego, pues hay que recordar que nosotros tenemos soberanía en el pensamiento, en los sentimientos, en las emociones. Nadie tiene que darte permiso para sentir de tal o cual manera. Claro. ¿Sí? Que eso es otra cosa. No, ¿estás triste? No tienes por qué estar triste. No te estoy pidiendo permiso, así estoy. Es decir, tú eres el único dueño de tus emociones. Estoy enojada, estoy triste, o de tus sensaciones, estoy cansada, tengo frío, tengo calor. Los demás no te tienen que dar permiso para sentir lo que tú estás Tienes sintiendo. derecho a sentir. Así es. Claro. Entonces hay que recordar esto. Si así te sientes, entonces tú eres el dueño de tus emociones, ¿verdad? Otra cosa, bueno, también se tiene que comenzar a aprender de nuevo a poner límites, pero de manera contundente. Claro. Contundente y absoluta. Claro. Y un término que se escucha frecuentemente es la asertividad. O sea, la asertividad es no dudes. Cuando alguien te está haciendo dudar de lo que vi, no dudes. No dudes de ti. Resístete. Un elemento que a mí me llama mucho la atención es que la persona normalmente busca la validación en el mismo abusador. Es decir, intenta que el mismo abusador le diga, sí tenías razón. Sí, no te dejé ahí el dinero. No, sí es cierto. No hiciste. Busca la validación de donde está viniendo la agresión. No. Entonces buscan continuamente ser válida, que reconozca que efectivamente dijo eso. Que quiero que reconozca que hizo esto. Entonces, quieres que la misma persona valide de donde está procediendo, te valide. Entonces, las personas tienen que dejar de caer en la tentación de que la validación venga de quien les está mintiendo, de quien les está engañando, de quien los está enloqueciendo. Eso no va a suceder nunca. Dijiste una palabra clave en esto. La asertividad es la seguridad con autoestima. La seguridad de mis actos, de creer en mí, con autoestima, ¿verdad? Es los hechos con asertividades que van cargados de autoestima. Entonces también hay que trabajar mucho en la autoestima, ¿verdad? Ay, Rosana, siempre nos quedamos con miedo. Por ahí tenías con miedo. Ay, no más. Sí, ahorita sí me quedé. Con mucho miedo.
No, con hambre. La siguiente vamos a invitarte para las otras víctimas, esas víctimas que no vamos a ir publicando de una vez el victimismo, ¿verdad? Ese que no es sano. Pero tenías por ahí una frase muy bonita que nos dijiste para cerrar nuestro podcast. Sí, se dice que el gaslighting, encontré por ahí una definición que dice que es el peligroso encanto del abusador que te llena de culpas y te hace dudar de tu cordura. Ay, por eso me da miedo. Yo creo que una vez que entraste... uno conoce que esto sucede, Uh-huh. y que esto puede llegarle a suceder a cualquiera en muchos ámbitos de su vida, no solo en el ámbito de pareja, uno cuando conoce que esto sucede, entonces es probable que seas menos susceptible a la manipulación, o bien que estando dentro de la manipulación comprendas lo que te está pasando, ¿no? Y es una ayuda para la persona que ya lo está viviendo o para la que no lo ha vivido, saber que tal vez y no caiga en este tipo de patrones. Entonces el conocimiento es importantísimo para cualquiera, tanto para los que no han sido objeto de esto como para los que lo son. Entonces es muy importante saber que sí te está sucediendo, es decir, que sí te puede suceder. Pues qué padre. Y que puedes salir de este patrón, ¿verdad? Qué bien que nos has nutrido con mucha información, la verdad que muy completa, para reflexionar nuestra comunidad, en los que estén en esta duda, pues yo creo que hay mucho y podemos contestar en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Yo Dependo, en Facebook, y tenemos pues nuestra línea ahí de comunicación también en YouTube para contestar todas sus dudas, y como les repito, pues los datos del correo de Rosana, la licenciada Rosana Tercero, van a salir en nuestros gráficos. Y bueno, Rosana, un inmenso tamaño de gracias, ¿no? Gracias por todo esto, porque de veras que impactó tanto el primer capítulo que Sí. pues tenías que completar. Tenías que completar con esto. Sí, Yo sé que hay mucho más que hablar. Así es. Y bueno, pues gracias de verdad a nombre de nuestra comunidad, a nuestro nivel personal. Te queremos mucho, te admiramos mucho, y pues como siempre me despido de Yo Dependo, nuestra comunidad, con mi mejor vibra. Hasta la próxima. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y activa la campanita. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Descarga la app disponible para iOS y Android y escúchanos en Spotify a través de Yo Contigo Podcast.